Aquí tenemos el desarrollo de par inducido en un motor de inducción. Primero, en el estator se va a aplicar un voltaje trifásico que a la vez este va a generar que fluye a través de él una corriente trifásica y este genera un campo magnético que girará en sentido contrario a las manecillas del reloj. Su velocidad de rotación, que es la velocidad síncrona, va a ser igual a 120 por la frecuencia del sistema en Hertz entre el número de polos que existe en la máquina. Aquí se va a generar un voltaje inducido en las barras del rotor. Esto se va a generar a través del movimiento que es del rotor en relación con los campos magnéticos. Como su velocidad del rotor de las barras superiores en relación con los campos magnéticos va a ir hacia la derecha, entonces su voltaje inducido va a ir hacia afuera de las páginas, mientras en las barras superiores, mientras que las inferiores van a ir hacia adentro de la página. Esto va a generar una corriente que va a ir hacia afuera de las barras superiores, mientras que las inferiores van a ir hacia dentro de ellas. Entonces, tenemos aquí que va a generar un campo magnético y a la vez un par. Ese par va a ir en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y como va a ir en sentido contrario a las manecillas del reloj, también su aceleración. Aquí hay ciertos límites y la velocidad del rotor va a velocidad síncrona, sus barras se van a quedar detenidas por el campo magnético y no habría voltaje inducido, ni tampoco corriente, ni campo magnético, ni un par. Entonces la velocidad del rotor iría deteniéndose poco a poco. Entonces, en pocas palabras, el rotor puede llegar a velocidad síncrona, puede llegar casi a la velocidad síncrona, pero nunca a ella. Pero sus campos magnéticos sí, tanto como del rotor y del estator. Aquí tenemos el concepto de deslizamiento del rotor. Aquí, como la conductividad de un motor depende de las corrientes y voltajes, entonces es más conveniente hablar de la velocidad relativa. Aquí vamos a tomar dos términos. Uno es la velocidad deslizante y otro es el deslizamiento. La velocidad deslizante va a ser la diferencia de la velocidad síncrona con la diferencia del motor. Y aquí tenemos el deslizamiento que va a ser igual a la diferencia de las velocidades, tanto como síncrona y del motor. Todo esto entre la velocidad síncrona por el porcentaje que es el 100. De aquí también podemos sacar lo que es también la velocidad del motor en relación con el deslizamiento, la velocidad síncrona. Si aquí la velocidad del motor es igual a la velocidad síncrona, su deslizamiento va a ser igual a 0, pero si no hay velocidad en el motor, su deslizamiento va a ser igual a 1. Aquí la frecuencia eléctrica en el rotor. Aquí primero, si el rotor está detenido, quiere decir que está a la misma frecuencia que el estator. Pero si el rotor está a velocidad síncrona, entonces aquí no hay nada. Aquí primero lo que usamos es la fórmula del deslizamiento. Entonces nosotros tenemos que la frecuencia es igual al deslizamiento, la frecuencia en Hertz. Entonces nomás reemplazamos la fórmula del deslizamiento y poco a poco vamos a ir obteniendo que la frecuencia que hay en el rotor va a ser igual al número de polos que hay en la máquina entre 120 por la diferencia de velocidades, que es la velocidad síncrona menos la velocidad del motor. Si la velocidad del motor es igual a 0, la frecuencia es igual a la frecuencia que hay en el estator. Pero si la velocidad del motor es igual a la síncrona, entonces la frecuencia en el rotor va a ser igual a 0. Bueno, esto es todo de mi parte y espero que les haya gustado. Una máquina que solo tiene un conjunto continuo de devanados de amortiguamiento se llama máquina de inducción. Se les llama así este tipo de máquinas porque el voltaje en el rotor se induce en los devanados del rotor, en lugar de estar físicamente conectados por cables.
En estas máquinas existen los generadores y los motores. No se necesita de corriente CD para hacer que la máquina funcione, pero suele presentar muchas desventajas como generador y es por eso que muy pocas veces se utiliza como generador. Por esta razón, generalmente a las máquinas de inducción se les llama motores de inducción. Un motor de inducción se compone por un estator, que es el mismo que una máquina síncrona, y por un rotor, que en este caso puede ser un rotor de jaula de ardilla o un rotor de devanado. El rotor de jaula de ardilla consta de una serie de barras conductoras dispuestas dentro de ranuras labradas en la cara del rotor y en cortocircuito. Se le llama así a este tipo de rotor porque parece o se asemeja a una jaula donde corren las ardillas o los hámsters. Se compone de los anillos del cortocircuito, de los conductores del rotor incrustados, del rotor y del núcleo de hierro. El otro tipo de rotor es el rotor de devanado, que tiene un conjunto completo de devanados trifásicos que son imágenes especulares de los devanados del estator. Por lo general, las tres fases de los devanados del rotor están conectados en y los extremos de los tres alambres del rotor están unidos a los anillos rozantes en el eje del rotor. Los devanados del rotor están en cortocircuito por medio de escobillas montadas en los anillos rozantes. Tienen corrientes en el rotor accesibles en las escobillas del estator, donde se pueden examinar y donde es posible insertar una resistencia extra en el circuito de motor. Se puede sacar ventaja de esto para modificar el par velocidad del motor. Las únicas desventajas del rotor de inducción es que suelen ser más grandes y, por ende, se desgastan más rápido debido a las escobillas y a los anillos rozantes. Este tipo de rotores se suele utilizar muy pocas veces. 3, 2, 1. Muy bien, muchachos, ahora hablaremos del circuito equivalente de un motor de inducción. Como todos sabemos, para la operación de los motores de inducción depende de la inducción de voltajes y corrientes en el circuito del circuito del rotor, desde el circuito del estator. A esta acción, pues se dice que es una acción transformadora, y por lo mismo que es una acción transformadora, tendremos el circuito equivalente de un transformador. Ese circuito equivalente del transformador, pues, será lo que también representará, será muy similar al circuito equivalente de nuestro motor de inducción, ¿va? Ahora se tienen que hacer algunas consideraciones. Como cualquier otro transformador, hay cierta reactancia y autoinductancia en los devanados primarios. En este caso, en el motor de inducción, es el estator, que se deben representar en el circuito equivalente de la máquina, nuestro motor de inducción. Muy bien, ahora podemos observar esta gráfica y pues nuestro circuito, que como cualquier otro transformador con núcleo de hierro, claro, y el flujo en la máquina se relaciona con la integral del voltaje aplicado. Este voltaje aplicado está representado en la figura de abajo, que podemos ver que es el circuito equivalente de un transformador, y se denota por E1. Y bueno, la gráfica compara la curva de la fuerza magnetomotriz con la curva de un transformador de potencia. Hay que notar que la pendiente de la curva de la fuerza magnetomotriz es muchísimo más pronunciada que la curva de un buen transformador. ¿Qué me refiero con un buen transformador? Que pues que cumple con las especificaciones ideales, ¿no? Y pues esta pendiente menos pronunciada es porque debe haber un entrehierro en los motores de inducción que incremente fuertemente la reluctancia del camino del flujo y pues por lo tanto se reduzca el acoplamiento entre los devanados primarios y secundarios. Mientras más alta sea la reluctancia que provoque el entrehierro, mayor será la corriente de magnetización que se requiere para obtener cierto nivel de flujo. ¿Va? Y bueno, ya una vez conociendo esto, que es parte importante pues para el análisis más profundo de un circuito equivalente. Ahora pues nuestro circuito equivalente final, como podrán ver aquí, pues iniciamos con esta imagen. Bueno, esta imagen, ¿por qué no? Muchos dirán, oye, pero es que en el libro vi que venía más especificado, venía más completo, ¿no? Bueno, coloqué esa imagen y omití todo el análisis anterior,
debido a que no es muy relevante para llegar a esto. Bueno, la explicación sería muy amplia. Entonces, como tenemos muy poco tiempo para esto, les explicaré lo esencial. La figura que está, pueden observar ahí, que es la figura 610, se muestra el modelo del circuito del rotor que se referirá al lado del estator, el cual tiene todos los efectos de variación de velocidad concentrados ya en el término de la impedancia. Muy bien. Pasemos a lo siguiente, que pues ya sería pues para el análisis de nuestro circuito equivalente final. Recordemos que nuestro circuito equivalente final es parecido al de un transformador ordinario y por lo tanto se pueden referir los voltajes, las corrientes y las impedancias del lado secundario del aparato. Y pues todo esto se va a hacer por una relación de vueltas del transformador. Podemos ver ahí que tenemos la fórmula para el voltaje primario, la corriente primaria y pues la impedancia de ese lado del transformador. Ahora, en las siguientes fórmulas, pues podemos ver las fórmulas. En las siguientes fórmulas podemos ver que se pueden analizar o se pueden obtener ciertos valores, por ejemplo, el voltaje E1, que es el voltaje aplicado, la corriente, la impedancia del rotor, la corriente del rotor, y pues bueno, podemos definir las resistencias y la impedancia. Entonces, una vez que sabemos que nuestro circuito equivalente es muy parecido al de un transformador o equivalente, es muy parecido más bien, es muy parecido al de un transformador, pues tenemos nuestro circuito equivalente por fase de un motor de inducción. Entonces, este sería nuestro circuito final, es nuestro circuito equivalente en el cual ya se tienen contemplados todos y cada uno de los efectos de variaciones que debería de haber, ¿vale? Cambia un poco y como les digo, es muy parecido, muy similar al de un transformador. Bueno, muchísimas gracias. Ahora chicos, los dejo con mi compañero que les explicará el arranque de los motores de inducción. Hasta la próxima. Arranque de los motores de inducción. Los motores de inducción no tienen los mismos problemas de arranque que presentan los motores síncronos. Sin embargo, la corriente de arranque que se requiere puede causar una caída en el voltaje del sistema de potencia, por lo cual no es aceptable el arranque a través de la línea. Los motores de inducción con rotor devanado se pueden poner en marcha con corrientes relativamente bajas por medio de la inserción de una resistencia extra en el circuito del rotor en el momento del arranque. Esta resistencia extra no solo incrementa el par de arranque, sino que también va a reducir la corriente de arranque. Para los motores de inducción de jaula, la corriente de arranque puede variar en forma amplia, variación que depende principalmente de la potencia nominal del motor. Para estimar la corriente del rotor en condiciones de arranque, todos los motores de jaula tienen una letra código de arranque en su placa de características que establece los límites de la cantidad de corriente que el motor puede aceptar en condiciones de arranque. Estas letras código se muestran aquí en la tabla que está en la diapositiva, donde se ve la letra código y el valor correspondiente del límite de corriente que acepta el motor en estado de arranque. Estos límites se expresan en términos de potencia aparente de arranque del motor en función de los caballos de fuerza nominales. Por eso vemos que la unidad es kilovolt-amperes sobre caballos de fuerza. La potencia aparente del arranque del motor sería igual al caballaje nominal por el factor de letra de código. Por ejemplo, si tenemos un motor con letra de código E, vamos a tomar el valor 5, que es el límite máximo de corriente que acepta el motor en estado de arranque. Entonces, ese arranque es igual a la potencia aparente del motor en estado de arranque. Y la
La corriente de arranque se puede calcular con la ecuación que se muestra a la derecha, que es igual a la potencia aparente sobre la raíz de 3 por el voltaje. Arrancador de motor de inducción, estrella delta. Si se requiere, la corriente de arranque de un motor de inducción se puede reducir con un circuito de arranque. Sin embargo, esto también reducirá el par de arranque del motor. Una forma de reducir la corriente de arranque es cambiar un motor normalmente conectado en delta a un motor conectado en estrella solamente durante el proceso de arranque. Entonces el voltaje de fase a través del devanado disminuirá de dicho voltaje a el voltaje sobre la raíz de 3, lo que también va a reducir la corriente máxima de arranque en la misma relación. Cuando el motor se acelera hasta cerca de plena velocidad, los devanados del estator se pueden abrir y reconectar en configuración delta. Entonces aquí lo que se hace simplemente es un cambio de conexión de delta a estrella durante el arranque. Ya cuando el motor se está moviendo, se regresa a la conexión a delta. Y este cambio de conexión, de configuración, se realiza por medio de estos contactos en la secuencia que se muestra en la diapositiva. Primero se cierra los contactos 1 y luego se abre uno otra vez mientras el motor está girando y se cierra 2 para hacer el cambio de conexión. Arrancador de autotransformador de un motor de inducción. Una manera alternativa consiste en reducir el voltaje en los terminales del motor durante el arranque por medio de una utilización de autotransformadores. Durante el arranque se cierran los contactos 1 y 3, lo que reduce el suministro de voltaje al motor. Una vez que el motor está cerca de la velocidad final, se abren estos contactos y se cierran los contactos 2. Circuitos, hay dos tipos de circuitos de arranque de los motores de inducción, que vamos a explicar este primero, que es un típico arrancador directo a través de la línea de un motor de inducción. Cuando se presiona el interruptor de arranque, la bobina del relé M se energiza, lo cual causa que se cierren los contactos M1, M2 y M3, que normalmente estaban abiertos. Cuando se cierran estos contactos, se aplica potencia al motor de inducción y este arranca. El contacto M4 también se cierra, lo que causa un corto en el interruptor de arranque, lo que permite al operador soltarlo sin quitar potencia del relé M. Cuando se presiona el botón de detener, el relé M se desenergiza, se abren los contactos M y se detiene el motor. El circuito de arranque de un motor magnético de este tipo tiene varios elementos de protección incorporados, como son protección contra cortocircuito, que vendrán siendo los fusibles F1, F2 y F3, conectado uno en cada línea, y protección contra sobrecarga, que vendría siendo el contacto normalmente cerrado, denominado aquí con una O y una L, o L. Arrancador resistivo de 3 pasos de un motor de inducción. Este circuito es similar al anterior, excepto que tiene componentes adicionales para controlar la remoción del resistor de arranque. Los relés 1TD, 2TD y 3TD se llaman relés de retraso, lo que quiere decir que cuando se energiza hay un retraso antes de que se cierren los contactos. Cuando se presiona el botón de arranque de este circuito, el relé M se energiza y se aplica potencia al motor como en el circuito anterior. Puesto que todos los contactos 1TD, 2TD y 3TD están abiertos, el resistor de arranque pleno está en serie con el motor. Aquí se muestra la palabra resistor. En los 3 rectángulos es uno en cada línea. Cuando se cierran los contactos M, se energiza el relé 1TD. Sin embargo, hay un retraso antes de que se cierren los contactos 1TD. Durante este tiempo, el motor se acelera parcialmente y la corriente de arranque cae un poco. Después de este periodo, los contactos 1TD se cierran, eliminando parte de la resistencia de arranque y energizando en forma simultánea el relé 2TD. Después de otro retraso, se cierran los contactos 2TD, lo cual elimina la segunda parte del resistor en cada línea y energiza el relé 3TD. Finalmente, se cierran los contactos 3TD y todo el resistor de arranque queda fuera del circuito.
Eso es cuando cuando el motor ya arrancó. Control de velocidad en los motores de inducción. Bueno, hay varias formas de hacer el control de velocidad. Una es mediante el cambio de polos. Aquí les voy a mostrar 3 conexiones distintas para hacer el cambio de polos, donde se muestra aquí un diagrama con la conexión, las terminales, y en la tabla de abajo lo que te indica es en qué terminales van conectadas las líneas de inducción para velocidad baja y velocidad alta del motor, y te muestra qué terminales tienen que ir abiertas. Aquí tenemos la conexión de par constante, donde las capacidades de par del motor permanecen aproximadamente constantes, tanto en la conexión a baja velocidad como en alta velocidad. Después tenemos la conexión de potencia constante, donde las capacidades de potencia del motor permanecen aproximadamente constantes, tanto en baja velocidad como en alta velocidad. Después tenemos la conexión de par tipo ventilador, donde las capacidades de par del motor cambian con la velocidad de la misma manera que las cargas. Y también tenemos aquí una gráfica donde se muestra el comportamiento del par con respecto a la velocidad en revoluciones por minuto. Una línea corresponde a cada tipo de conexión y aquí se denominan con la letra A, B y C, que son los incisos. La letra A es para la conexión de par constante, la letra B es para la conexión de potencia constante y la letra C es para la conexión de par tipo ventilador. Control de velocidad mediante el cambio de frecuencia en la línea. Cuando se opera a velocidades menores a la velocidad base, es necesario reducir el voltaje en los terminales aplicados al estator para obtener una operación adecuada. El voltaje en los terminales aplicados al estator debe disminuir linealmente con el decremento de la frecuencia del estator. A este proceso se le llama degradación. Si no se lleva a cabo, se saturará el acero en el núcleo del motor de inducción y fluirán corrientes de magnetización excesivas en la máquina. Para entender la necesidad de la degradación, recuerden que un motor de inducción es básicamente un transformador que gira. Entonces, como en cualquier transformador, el flujo en el núcleo de un motor de inducción se puede calcular con la ley de Faraday, que se muestra aquí en la diapositiva, donde el voltaje con respecto al tiempo es igual a menos el número de vueltas del alambre por la razón de cambio del flujo de corriente con respecto al tiempo. De ahí proviene esta fórmula de acá abajo, donde podemos calcular el flujo de corriente. Y esto nos hace entender más el porqué de la degradación, porque mientras tú disminuyes la frecuencia para bajar la velocidad del motor, que se encuentra en el denominador, también tienes que disminuir el voltaje que se encuentra en el numerador para que así la corriente disminuya de forma lineal, porque si no fluirán corrientes de magnetización excesivas en la máquina. Y también si se disminuye el voltaje, pues la potencia máxima del motor también debería disminuir, pues de otro modo la corriente que fluye en el motor será excesiva y el motor se sobrecalentará. Control de velocidad mediante el cambio del voltaje de línea. El par que desarrolla un motor de inducción es proporcional al cuadrado del voltaje que se aplica. Si una carga tiene una característica par velocidad como la que se muestra en esta figura, la velocidad del motor se puede controlar dentro de un intervalo muy limitado por medio del cambio en el voltaje de línea. Si cambiamos el voltaje en la línea, se puede cambiar la velocidad del motor, pero en un intervalo muy, muy limitado de velocidades. Este método de control de velocidad a veces se utiliza para manejar pequeños motores de ventilación. Control de velocidad mediante el cambio de la resistencia del rotor. En los motores de inducción con rotor devanado es posible cambiar la forma de la curva par velocidad por medio de la inserción de resistencias extra en el circuito del rotor de la máquina.
En la figura que se muestra se pueden observar las curvas característica par velocidad resultantes por el dicho cambio de resistencia para el motor. Entonces aquí se puede ver varias, dependiendo de la resistencia que se agregue, por ejemplo, si es el doble, el triple, cuádruple o así, mientras mayor resistencia tenga, que es lo que se puede observar en esta gráfica prácticamente, mientras mayor resistencia se agregue, entonces la velocidad será menor. Si se dan cuenta, el par máximo se va acercando más a un número más pequeño. Por lo tanto, pues esto es muy obvio, ya que al agregar resistencia, pues va a disminuir la corriente, va a disminuir el flujo de corriente. Si la curva par velocidad de la carga es la que se observa en la figura, entonces el cambio en la resistencia del rotor cambiará la velocidad de operación del motor. Sin embargo, insertar una resistencia extra al circuito del rotor de un motor de inducción reduce en forma severa la eficiencia de la máquina. Entonces, este método de control de velocidad tiene un interés principalmente histórico, porque ya fabrican muy pocos motores de inducción con rotor devanado. Cuando se usa, por lo general es solo durante periodos cortos debido al problema de eficiencia que se mencionó anteriormente. Bueno, ahora continuamos con los valores nominales. En la figura 663 se muestra la placa de características de un típico motor de inducción de tamaño pequeño a medio y de alta eficiencia. Los valores nominales más importantes que se presentan en ella se muestran a continuación. 1. Potencia de salida. Caballos de fuerza en Estados Unidos y kilowatts en el resto del mundo. Esta parte la podemos encontrar aquí, exactamente. HP 40. El voltaje lo podemos encontrar en esta parte de acá arriba, 230/460. La corriente está dada en amperaje, así que esta parte se encuentra aquí. El factor de potencia es PF en inglés, .827, que como había dicho la maestra es algo bajo. La velocidad está dada en este caso en RPM, revoluciones por minuto. La eficiencia nominal es esta, .936. Clase NEMA de diseño es esta parte de aquí, que está indicado por una letra B, y el código de arranque, que en este caso sería el G. Esto cabe señalar que cada empresa tiene sus propios valores para un determinado motor. Por ejemplo, en este caso me parece que el creador de esto es la marca Litton. Así que pues esto viene en la datasheet de cada uno de ellos. Y a continuación les hablarán acerca de sus aplicaciones de estos mismos. A continuación, les hablaré un poco acerca de las cosas en las que se pueden aplicar este tipo de máquinas asíncronas o también llamadas de inducción. Los motores de inducción suelen ser muy fáciles de operar a comparación de otro tipo de motores. Es por eso que entre tantos tipos de motores existentes es uno de los más populares, por lo que dentro del ámbito suelen tener bastantes aplicaciones. Por ejemplo, este tipo de motores se pueden utilizar en grupos de bombeo que manejan grandes cantidades de potencia o incluso en bombas simples de uso doméstico. Esto se debe a que el motor cuenta con un alto par de arranque que suele generar una alta gama de presiones en una tubería para el transporte de algún fluido. Otra aplicación para los motores de este tipo son los motores que necesitan los ventiladores de tipo industrial para funcionar. Es evidente que este tipo de ventiladores necesitan un motor relativamente potente para su funcionamiento. Es por ello que se suelen utilizar motores de inducción para operarlos.
Otra aplicación son las cintas transportadoras de alto recorrido. También necesitan un motor que maneja un nivel mayor en su par de arranque a una velocidad no tan elevada. Es por ello que los motores asíncronos son los más efectivos para hacer que el funcionamiento de la cinta sea el más adecuado posible. Por último, para este tipo de motores también se pueden aplicar en un elevador. Sin embargo, dependiendo del peso que se cargue y la distancia que recorrerá, el elevador llevará en conjunto un sistema con un número específico de motores asíncronos que le permitan el correcto desplazamiento sin ningún tipo de inconveniente o problema para el elevador. Por otro lado, dentro de las máquinas asíncronas también se encuentran los generadores asíncronos o de inducción. Este tipo de generadores comenzaron a utilizarse a inicios del siglo XX. Sin embargo, sus verdaderas aplicaciones vinieron después del año 73, en el cual hubo una crisis petrolera que trajo de vuelta los generadores de este tipo. Así como los motores asíncronos, los generadores asíncronos también son muy utilizados en la industria. Esto debido a que las pérdidas energéticas resultan bastante costosas y con ayuda de este generador recupera una parte de esa energía. Además de que resultan muy fáciles de operar, ya que necesitan muy poco mantenimiento para su funcionamiento. Un claro y muy común ejemplo para su aplicación son los molinos de viento de pequeño tamaño, ya que la relación que manejan los generadores asíncronos de kilowatts de potencia de entrada y salida suele ser muy adecuada para para estos tipos de sistemas eólicos. Un sistema de recuperación de calor permite obtener energía del aire climatizado utilizado. Es ahí donde entra el generador asíncrono, ya que gran parte de la recuperación de energía lo hace a través de sistemas de ventilación de manera mecánica. Por último, los generadores de inducción también pueden utilizarse como apoyo en sistemas de potencia ya existentes. Esto se hace en caso de que sea necesaria la implementación de una potencia extra dentro del sistema. A este tipo de sistemas de apoyo se le conoce como sistemas de potencia suplementarios.